Feliz martes, hermanos. Les doy las gracias por compartir un momento con nosotros, por haberse sumado a al seminario de Daniel y Apocalipsis que hemos dado comienzo. Ya esta es eh, la quinta semana, pero vamos a revisar el cuarto tema. No sin antes nuevamente externarles el agradecimiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Jeremy. Soy parte de la iglesia de Adventista de Tibás, junto con el pastor Balbuena y el hermano Alfonso. Nosotros hemos empezado este pequeño proyecto que hemos traído para ustedes. Sin más dilaciones, me gustaría iniciar primeramente con una oración, dándole gracias al Señor por tenernos reunidos y darnos la oportunidad de aprender cada vez más de su palabra. Y luego de la oración, el pastor Valbuena va a continuar con el tema número 4 para el día de hoy. Inclinemos las cabezas y si son tan amables, por favor. Padre eterno, te damos las gracias por un nuevo martes. Te damos las gracias por las bendiciones que has derramado sobre tus siervos y sobre todas las personas aquí presentes. Padre, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Sea tu voluntad dirigir el corazón y las palabras del pastor Balbuena el día de hoy, y permite, Dios eterno, que este alimento nos llene a absolutamente todos nosotros, Señor. Bendícenos y danos de tu Espíritu Santo para que podamos llenarnos y conseguir llegar a recibir un sábado cada vez más lleno de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Entonces, con ustedes el pastor Enrique Valbuena. Feliz noche. Bien amigos, una feliz noche. Dios les bendiga a todos. Gracias nuevamente por conectarse. Gracias a todos los que están aquí ya con nosotros en esta transmisión. Les agradecemos todas las visitas que han hecho ahí en nuestro canal de YouTube, todas las vistas. Hemos recibido testimonios de varios lugares del mundo, no solamente de aquí de Costa Rica, sino de Sudamérica, de Australia, de Europa. Así que le agradecemos mucho por habernos aceptado, por habernos seguido y que nos puedan seguir también, tanto en esta transmisión de Zoom como en nuestro canal de YouTube, El Reloj Profético. Por favor, suscríbase a nuestro canal, suscríbase allí para que reciba la notificación cuando ya tengamos otro material ya colocado ahí en nuestro canal. Por favor, comparta esta información con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Es una información sumamente relevante por los tiempos que estamos viviendo. La Biblia, como ustedes muy bien lo saben, es el libro más vendido, el más leído, el más difundido, el más traducido, el más odiado, el más polémico, el más controversial, pero el libro más influyente en la historia de la humanidad. Y dentro de la Biblia tenemos este género literario bien destacado, que es el género de la profecía apocalíptica, de los cuales Daniel y Apocalipsis significan los dos integrantes de esta profecía singular que nosotros tenemos en la palabra de Dios y que llega hasta el día de hoy. Los movimientos políticos que vemos en el mundo, las decisiones gubernamentales, las estrategias económicas, los movimientos en todos los aspectos cruciales de la humanidad están allí representados en el libro de Daniel, a pesar de que se escribió hace 2500 años, y también están representados en el libro de Apocalipsis, a pesar de que fue escrito 2000 años atrás. ¿Por qué son tan representativos y por qué muestran de una forma tan patente el presente y el futuro? Porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, todo lo escudriña, aún el presente y el futuro. Así que si nosotros queremos
tener acceso a una máquina del tiempo, como se ha generado tanta expectativa hoy con la física cuántica. Esa máquina del tiempo es la palabra de Dios, principalmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Muy bien, hoy vamos a tener aquí un tema bien interesante, creemos que puede ser de gran interés. Vamos a tratar de ubicar hoy, o abarcar los capítulos 5 y 6 del libro de Daniel. Vean ustedes este título tan sugerente, el premio de la fidelidad. La fidelidad, un valor tan importante hoy como lo ha sido toda la vida. Y en esta ocasión vamos a tratar de resaltar aquí la fidelidad de Daniel. ¿Cómo inicia el capítulo 5? Por favor, les invito allí que si usted tiene su Biblia en su mano, ahí pueda buscar su Biblia de papel, Daniel capítulo 5, y si usted lo tiene en su Biblia, pues también lo puede buscar ahí de manera virtual. Daniel capítulo 5. Y ya pues el rey Nabucodonosor había muerto aquí, habían pasado los reyes, los reyes de la lista que le había mencionado en la sesión anterior, y tenemos aquí el último rey Belsasar, que era corregente con su padre Nabonido. Nabonido estaba por fuera de Babilonia y dejó a su hijo encargado de la ciudad. Pues, ¿qué pasa? Que el rey Belsasar hizo una fiesta, un despliegue tremendo de recursos. Habían 1000 mujeres allí, toda clase de invitados, y con el gusto, con el momento de locura, cuando el licor se subió a la cabeza, el rey se le ocurrió lo impensable, lo que ni siquiera Nabucodonosor fue capaz de hacer. Vamos a ver el versículo 3, cuando entonces el rey dio la orden de que fuesen traídos nada más y nada menos que los vasos de oro del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Algo que realmente es un sacrilegio lo que estaba ocurriendo. Si en este momento nos sigue aquí nuestro amigo, si tenemos aquí un amigo católico, es amigo católico como que si el rey Belsasar estuviera tomando ahí el cáliz allí que el sacerdote usa para la misa, ¿verdad? Donde entrega ahí el sacramento de la Eucaristía. Es como que si Belsasar estuviera tomando esos cálices allí para colocarle allí licor en medio de una fiesta profana, de una fiesta inmoral. No quiero decir aquí la palabra real de lo que era esa fiesta, por respeto al tipo de actividad que estamos haciendo y también por las damas aquí presentes, pero era una fiesta inmoral, una fiesta pues allí donde había todo tipo de desenfreno, de disolución, de abusos de la naturaleza humana, y en medio de esa profanación, entonces trajeron los vasos sagrados. Si usted, por ejemplo, usted es de una iglesia evangélica, de una iglesia presbiteriana, metodista, mormona o adventista, es como si tomaran los vasos de la cena del Señor o de la Santa Cena, ¿sí? Y entonces allí tomaron esos vasos sagrados para dedicarlos a esa fiesta y a sus dioses allí que tenían. O sea, realmente era todo lo contrario del destino de que deberían tener esos vasos. Y entonces dice el versículo número 5 que en ese momento, de una manera súbita, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribió enfrente de la pared donde estaba el rey. Y entonces dice el versículo 6, como ustedes lo pueden ver ahí, que el rey palideció e enseguida su conciencia despertó, a pesar de que el hombre estaba totalmente ebrio de ese proceso etílico que estaba ahí atravesando. Sus lomos se debilitaron, sus rodillas daban una contra la otra, y gritó en alta voz para que vinieran a descifrar esa escritura. El hombre pues estaba realmente aterrorizado porque tenía el presagio de que algo terrible anunciaba esa mano escribiendo allí. Como sucedió con su abuelo Nabucodonosor, con su ancestro, trajeron a los adivinos, nadie pudo, como una reedición de lo que había sucedido con el sueño de la estatua, pero lógicamente en un aspecto devaluado, porque este rey no estaba para nada dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Y entonces cuando la reina, la abuela de este rey, le dice, mira, aquí en Babilonia está Daniel, el que tu abuelo consultó muchas veces, él te puede resolver este problema. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo el rey estaba ahí en esa fiesta profana. La siguiente lámina, por favor, donde entonces viene la escritura.
allí la escritura misteriosa. Y en la siguiente lámina entonces vemos cómo Daniel está descifrando el significado. El rey le había ofrecido un regalo. Siguiente lámina, por favor. El rey le había ofrecido varios regalos. Daniel le dijo, mire, rey, realmente no estoy interesado en su regalo. Usted quédese con sus dones. Yo voy a darle el mensaje que dice aquí. Entonces, esa explicación está en el versículo número 24. Vean ustedes. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upersin, que quiere decir esta interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esa mano fue un recurso visual que utilizó el Señor para decirle a Belsasar, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó tu reino, hasta aquí llegó Babilonia, hasta aquí estuvo el lugar protagónico de Babilonia en la historia del mundo. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Versículo 27, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste de falto. Es decir, como que si la personalidad, el carácter de Belsasar fue puesto en un instrumento de medición, sus virtudes, sus defectos, lo que podía contarse a su favor delante del tribunal de Dios y lo que estaba en su contra, y pesó más lo malo que lo bueno. Pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto, y por lo tanto, como tu reino ha llegado a su fin y tu carácter no es lo suficientemente para ser aceptado por el cielo, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Mientras eso ocurría, siguiente lámina, por favor, mientras eso ocurría en el palacio, internamente ahí Daniel con el rey Belsasar, mientras eso ocurría, fuera del palacio estaba pasando algo impresionante, algo que hasta donde yo tengo conocimiento en la historia era la primera vez que ocurría en la historia, y es que el general Ciro, que en ese momento era general de las tropas medo-persas, hizo algo increíble. Puso barricadas, sacos, diferentes tipos de obstáculos para desviar el curso del río Éufrates. Así que el agua buscó por otro lado, porque pusieron varias barricadas río arriba para desviar el agua del río, para que el cauce del río quedara bajo y los soldados persas pudieran entrar por el cauce del río. Llegaron por dentro de los túneles de la ciudad, y esos babilonios, incluyendo su rey, que se sentían súper seguros porque el rey era como una especie de frontera natural, como de protección natural que tenía, el cauce del río quedó prácticamente seco, entraron allí los soldados persas, y por eso entonces dice Daniel capítulo 5 en el versículo 29, después que el rey Belsasar mandó a vestir a Daniel demasiado tarde, a reconocerle allí con regalos vacíos. Vean ustedes, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es por eso entonces que en la siguiente lámina podemos ver allí cómo los medo-persas entraron allí en la ciudad de Babilonia y entonces destruyeron allí a los guardias del templo y todos los soldados que salieron a hacerle frente. Algo realmente increíble, no solamente porque Daniel estaba dando la sentencia en ese momento, sino que en el mismo momento que Daniel estaba dando la sentencia, ya se estaba produciendo la caída de Babilonia de una forma inesperada, de una forma sorpresiva, de una forma que realmente nadie se esperaba. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, emerge una figura muy interesante en la historia universal. Siguiente lámina, por favor. Emerge una figura muy interesante que es la figura de Ciro. Ciro, que en esa noche de la conquista era un general, el que estaba al frente del ejército medo-persa, pero poco después de ese Darío que vimos ahí finalizando el capítulo 5, poco después ese Darío dejó el reino, y entonces Ciro se convierte en el rey, el emperador medo-persa. Una figura imponente, una figura importante, no solamente de la historia universal, sino también de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es una figura tan importante, amigos? Porque, siguiente lámina, por favor, porque este rey Ciro fue el rey responsable de dar el decreto para que los israelitas se devolvieran nuevamente
a Palestina. Recuerden ustedes que cuando tuvimos esta primera lección del libro de Daniel, la primera lección, entendimos que los babilonios llegaron a Israel, a Palestina, destruyeron ahí el templo y se llevaron a los israelitas cautivos y que eso debía ocurrir durante 70 años, según la profecía del libro de Jeremías, capítulo 25. Bueno, ya estos 70 años habían pasado y entonces ahora viene el pueblo y se le da el permiso, se le da la autorización de que regrese. Esta autorización la encontramos tanto en el libro de Esdras, hay un libro en la Biblia que se llama Esdras, ahí el primer capítulo de Esdras recoge el decreto de Ciro. También está en la última parte del libro, segundo libro de Crónicas en el capítulo 36, finalizando el capítulo 36 del libro de Crónicas, también aparece allí el decreto de Ciro. Pero más importante aún para los efectos de la historia universal, siguiente lámina, por favor, siguiente lámina, tenemos ahí entonces, vamos a la siguiente lámina, donde aparecen ahí los israelitas saliendo de Palestina, de Babilonia, perdón, saliendo de Babilonia. Y luego tenemos allí, vean ustedes, después de esa lámina, están los israelitas saliendo, vamos ahora a la siguiente, eso ahí. Vean ustedes esa piedra que aparentemente es una piedra ahí rota, pues esa piedra no es nada más y nada menos que el cilindro de Ciro. Recuerden ustedes que en aquellos tiempos no habían libros de hoja como nosotros los tenemos hoy, sino que todavía en esas culturas escribían sobre arcilla, escritura cuneiforme, ¿sí? Y eso que ustedes ven ahí es el cilindro de Ciro, donde recoge, otras informaciones que tiene allí, está ese decreto. Veamos la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, ahí tenemos los diferentes tipos de información que tiene el cilindro de Ciro. Vean ustedes, tienes reglas de urbanidad, tiene declaraciones de derecho, tiene leyes para los babilonios y tiene los nombres de los dioses persas. Bueno, dentro de la sección que tiene que ver ahí con declaración de derechos, está allí el permiso, la autorización que el rey le está dando a los israelitas de regresar a su tierra porque tienen derecho a ocupar su tierra y adorar a su Dios. De tal manera entonces que el cilindro de Ciro, que existe, que está allí en el Museo Británico en Inglaterra, es un testimonio viviente, no solamente de la existencia de Ciro como gobernante, sino también de la autenticidad de las escrituras. Hoy día hay cierta tendencia en el mundo de considerar de que la Biblia es un libro que pertenece al pasado de la literatura del mundo, como decir el Quijote o como decir el libro de la República de Platón o como estas obras de la literatura universal, que la Biblia ya no tiene una validez hoy día, que forma parte del acervo cultural, porque hoy día ya tenemos una nueva forma de ver el mundo que es la óptica posmoderna. Posmodernismo significa que ya superamos, que ya la humanidad ha avanzado tanto en su pensamiento que no necesita de la influencia de la Biblia. Pero no, amigos, cuando nosotros vemos allí este testimonio arqueológico, como lo es el cilindro de Ciro, que atestigua el valor de las escrituras, nos damos cuenta que la escritura es lo que dice ser la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios hecho a la medida de la comunicación humana para que el ser humano pueda entender la voluntad de Dios. ¿Por qué este hecho es tan importante? ¿Qué otro aspecto involucra esta caída de Babilonia, esta liberación de los israelitas y lo que pasó con el río Éufrates? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es tan importante esto que estamos comentando en esta noche, porque yo les invito, por favor, les invito a que ustedes vayan en este momento al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. Cuando usted va al capítulo 16 de Apocalipsis, usted se va a encontrar ahí con la sexta plaga. La sexta plaga de las plagas postreras, eso todavía está en el futuro, todavía no hemos llegado allí, pero en el futuro, vean ustedes lo que hace el Señor. El Señor toma la figura de lo que acaba de pasar aquí en Daniel 5, toma esa figura y la traslada al futuro. Vean ustedes lo que dice ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual se secó. Muy bien. Lo primero que tengo que decirles es que esta mención que se hace ahí del río Éufrates no se trata del río Éufrates físico. No se trata del río Éufrates físico, porque el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de simbología. Por lo tanto, ahí la palabra Éufrates
es una referencia indirecta a Babilonia, porque era el río que protegía a Babilonia. O sea, se está refiriendo indirectamente a Babilonia, a la Babilonia actual, de esta superestructura que tenemos hoy en el mundo, de la cual hablaremos mucho más en detalle a medida que este seminario de Daniel Apocalipsis avance. Hablaremos más en detalles de quienes conforman a esta Babilonia. Pero vean ustedes lo que dice, que el río se seca para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. De la misma manera como Ciro y compañía, todas sus tropas vinieron desde el este y conquistaron a Babilonia, ¿verdad? De la misma manera, esta Babilonia actual en algún momento perderá su poder, la alianza se secará, la alianza perderá su efecto, los diferentes componentes de Babilonia romperán la liga y Babilonia quedará en una posición totalmente vulnerable. ¿Cómo? ¿Por qué decimos eso? Porque si usted va al capítulo 17, por favor, si usted va al capítulo 17 ahora de Apocalipsis, ve ahí los versículos 14 y 15 de Apocalipsis, notará allí que el ángel le explica a Juan que las aguas en el libro de Apocalipsis, las aguas significan muchedumbres, pueblos, naciones, de tal manera que esta Babilonia es una superpotencia compuesta de varios tipos de poderes, de componentes claves del acontecer humano, pero que llegado el momento del acto final de la historia de este mundo, esa Babilonia, cuando piensa que está más fuerte, como un castillo en naipes, se derribará y sus actores quedarán totalmente desligados, desconfiando unos de otros, y entonces cuando viene la oportunidad de Dios de hacer justicia en este mundo. De tal manera que lo que ocurrió en el pasado con la caída de Babilonia, y aquí se cumple nuevamente el principio de microprofecía que yo les había dicho al principio de este ciclo de conferencias. Lo que ocurrió allí con Ciro cuando conquista a la Babilonia antigua es una representación en miniatura de lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora veamos, por favor, la siguiente lámina, que también es muy ilustrativa de lo que estamos diciendo. Porque en esta siguiente lámina usted va a encontrar un cuadro. Vean ustedes ese cuadro que tienen allí. Es un cuadro, en lo personal, es un cuadro impresionante, no porque lo haya hecho yo, no se trata de eso, es impresionante por la información que hay en la escritura. Porque lo impresionante de Ciro, y por eso yo les decía hace rato que Ciro no era únicamente una figura importante para la historia universal, sino una figura importante en la Biblia. Porque les invito, por favor, allí al libro de Isaías, por favor. Vaya, le invito muy respetuosamente que vaya al libro de Isaías. Y cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 45, por favor, capítulo 45, el libro de Isaías, a partir del versículo 1, vean ustedes a quién nombra Dios ahí. Si usted ya se ubica ahí en el capítulo, vean ustedes a quién nombra Dios ahí. Dios nombra a Ciro, a quien además lo nombra su ungido. ¿Sí? A mi ungido Ciro, a quien yo he preparado para que abra las puertas, para que destroce los candados, para que seque las aguas, para que entre. Y lo impresionante de esta profecía, queridos amigos, es que cuando Isaías escribió este pasaje con respecto a Ciro, allí con su nombre, era el año 710 o 720 antes de Cristo. Entre el 710 y el 720 escribió el profeta Isaías esto. Y lo que el Señor profetizó ahí con respecto a Ciro, con su nombre, ocurrió en el año 539. ¿Qué nos está diciendo esto la Biblia? Que lo que profetizó el Señor en el libro de Isaías fue unos 150, 160 años antes del acontecimiento. Algo muy sorprendente porque cuando el profeta Daniel se encuentra con Ciro en persona y le muestra que en las escrituras hebreas estaba su nombre predicho más de 100 años antes de su, inclusive hasta de su nacimiento, ya Dios había trazado para él cuál era la misión especial que él tenía en el plan de Dios. Entonces, esa profecía de Ciro, que fue ahí escrita entre los años 710 y 720, ¿cuál era el propósito que tenía en el momento? Mostrar que Dios tiene el control de la historia. Es decir, mucho tiempo antes de que inclusive Babilonia llegara a ser la primera potencia del mundo, mucho antes de que inclusive Ciro naciera, de que Daniel naciera, mucho antes ya Dios había dicho lo que Ciro iba a hacer. Pues esto nos dice que
aunque en este mundo nosotros en algún momento podamos ver la actuación, la performance de esta nación, de este país, de esta crisis, de esta guerra, de este asunto, uno dice, bueno, esto es de locos, aquí sálvese quien pueda. Las personas se olvidan de Dios y dice, mira, Dios se olvidó de nosotros, y si existe un Dios, no existe, o no nos quiere, o no nos ama, porque este mundo es una locura. No, amigos, a pesar de lo que está pasando aquí en el mundo, Dios tiene el control. Pero también esa profecía de Ciro, ahí en el capítulo 45 de Isaías, vean ustedes lo que dice el último cuadro, significado actual. Ciro representa a Cristo en su segunda venida, porque si usted ve nuevamente ahí en Isaías 45, usted va a encontrar que Dios llama a Ciro su ungido, ¿sí? Y la palabra ungido en hebreo se dice Mesaya, ¿sí? El Mesías de Jesucristo, de tal manera que Ciro es una representación de Jesucristo. Es una representación de Jesucristo el ungido, como dice allí el libro de los Hechos, que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Y si usted va de nuevo, por favor, perdone que lo moleste de nuevo, si usted va de nuevo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, usted se dará cuenta que dice ahí la escritura que el río Éufrates está seco para preparar el camino a los reyes que vienen del oriente. Entonces, ¿quién viene del oriente? ¿Quién viene del este? Jesucristo dijo que como el relámpago que sale del este y se pone en el oeste, así será la venida del Hijo de Dios a la tierra. De tal manera, pues, que esa sexta plaga es un debilitamiento de los poderes del mundo de Babilonia para que el mundo esté preparado para la segunda venida de Cristo. Es decir, que la entrada de Ciro a Babilonia es una representación pequeña de la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero otra cosa más, y es que así como Ciro liberta a los israelitas en el pasado, así Cristo vendrá a la tierra para libertar a los suyos. Y por eso tenemos que llevarles, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Por favor, busque el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Versículo 4. Y usted va a encontrar ahí que cuando el Señor tome el control ya de la tierra, en el último capítulo de la historia de este mundo, ven ustedes lo que Dios le dice a su pueblo en todas partes. Le dice, salid de ella, pueblo mío, sal de Babilonia. Porque Dios, amigos, Dios tiene pueblo, Dios tiene su pueblo, sus ovejas, las tiene esparcidas en el mundo. Hay muchas ovejitas fieles del Señor que están en la iglesia católica. Así que si tú perteneces a la iglesia católica, mi amigo, yo te invito a que seas buen católico y en el momento específico que Dios llame a tu puerta, a tu corazón, esa fidelidad que tú tienes para Dios, la vas a demostrar mayor a medida que Dios te muestre mayores riquezas de su palabra. Si tú eres evangélico, se ven evangélico. Si eres adventista, se ven adventista. Dios tiene sus ovejas sinceras, las tiene en el islamismo, las tiene en el taoísmo, las tiene en el confucianismo, en el hinduismo, en todas las religiones del mundo. Dios tiene sus ovejas y que en el momento específico, cuando Dios lo crea conveniente, el Espíritu Santo tomará control de esas personas responderán al llamado de la palabra de Dios y cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un solo Dios y un solo pueblo de personas que han visto la verdad, no en una religión, la verdad en la Biblia y van a recibir a Cristo como el Salvador. También entonces ven ustedes en la segunda línea, profecías sobre la caída de Babilonia. Hay diferentes libros en el Antiguo Testamento que profetizaron la caída de Babilonia. Por ejemplo, como el profeta Habacuc en el capítulo 1, que es un profeta menor, como por ejemplo el mismo profeta Isaías, también profetizó en el capítulo 13, habla de la caída de Babilonia. El profeta Jeremías también profetizó esto. Es decir, que en Babilonia no iba a ser una ciudad que permanecería para siempre, ¿sí? Era una ciudad que iba a tener su tiempo de oportunidad, como Dios le da a cada país del mundo, a cada presidente, a cada rey, a cada gobernante, le da un tiempo para que desarrolle su voluntad. Y si este rey, este presidente, este gobernante, esta persona no cumple las expectativas de Dios, obviamente esa persona pasará a un segundo plano. Bueno, esas profecías que habían en el Antiguo Testamento sobre la caída de Babilonia era una esperanza para Israel en la antigüedad, pero también para nosotros una esperanza, que este estado de guerra, de pobreza, de descomposición social, de inmoralidad, de todos estos males que azotan el planeta Tierra, esto no va a durar para siempre, es una esperanza para nosotros en la actualidad. En el tercer renglón, vemos ahí que
la caída de Nabucodonosor, que la semana pasada yo mencioné que era una caída parcial de Babilonia, una caída parcial, esa caída parcial en Nabucodonosor sirvió para su conversión. Si no hubiese sido por esos 7 años de Alzheimer que le dio ahí a Nabucodonosor en ese tiempo, el hombre no hubiese llegado a un estado de humildad, de reconocer que Dios es Dios y que Él lleva los destinos del mundo. Y pues, el significado para nosotros hoy de esto es que Dios llama a las ovejas perdidas de todo el mundo. Así que mi amigo, usted y yo, nosotros somos los canales de bendición que Dios ha puesto en este mundo para llegar a todo tipo de personas. En los últimos días, quiero comentarles esto, en los últimos días este humilde servidor ha estado conversando con personas de diferentes confesiones religiosas, con personas judías, con personas que son budistas, que son de religiones orientales, un poco para escucharle y de alguna manera que Dios nos permita en algún momento poder trazar los puentes para hacer su obra, su gran obra en este mundo. Y el último renglón que usted ve ahí, ve usted caída definitiva de Babilonia, que es el versículo que usted leyó ahora en el capítulo 18, esa caída definitiva de Babilonia que ocurrió en el pasado, en el año 539 a.C., significa para nosotros hoy que en el momento indicado, en el calendario de Dios, los poderes del mundo orgullosos que se levantan contra Dios, como la Torre de Babel, esos poderes del mundo caerán para la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, amigos, pero esto no fue el final de todo. Vamos al capítulo 6, por favor. Vamos a pasar la lámina. Vamos al capítulo 6 ahora. Capítulo 6. ¿Y qué pasa? Bueno, ocurre que ahora los babilonios, los medos persas, perdón, los medos persas toman el control del imperio. No solamente toman el control de toda Babilonia, sino de su propio territorio de Persia, lo que hoy día equivale a Irán, pero controlan a Babilonia y otros territorios más. Veamos allí ese territorio, que el gran gobernante, luego de la muerte de Ciro, toma el poder Darío el Grande. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Darío el Grande, también un gobernante muy interesante. Les he colocado esas dos fotos allí. La foto, por ejemplo, que usted ve a la izquierda es una foto que pertenece a la Roca de Beistún. La Roca de Beistún es un gran monumento en piedra allí en territorio persa que fue descrito allí, fue descubierto y descrito por primera vez por Sir Henry Rawlinson, por allá en 1885, y que logró descifrar quién era ese personaje, Darío el Grande, el mismo que aparecía en la Biblia, Darío Istapes. Y ese otro dibujo que ve allí a la derecha es uno de las representaciones de Darío allí en Babilonia. O sea, otra demostración más de que la Biblia es real y que los personajes que presenta la Biblia son reales, existieron, y esto confirma la Biblia en su pretensión de ser la palabra de Dios. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este era el territorio que gobernaba Darío en ese tiempo. Vean ustedes todo lo que tenemos ahí. Tenemos a Grecia en el en el oeste, perdón, en el oeste. También tenemos Egipto, también era controlado ahí por los persas. Por supuesto, Babilonia. Ahí donde dice Siria es Media, que es lo que hoy día corresponde a Irán. También está el propio Persia y esa gran curva que usted ve allí en la parte derecha corresponde hoy día a lo que son los países, por ejemplo, de Uzbekistán, de Afganistán, Kazajistán. También hay otro que se llama Tadjikistán, parte de Pakistán y una partecita de la India. Bueno, todo eso, un territorio de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, una enormidad ese imperio. Como era un territorio tan grande, al rey Darío se le ocurrió la idea de dividir ese territorio en 120, vamos a decir, como 120 municipios, cosa que aparece allí en Daniel capítulo 6. Estamos ahora ya ubicados en Daniel capítulo 6. Al rey Darío le pareció que para tener una mejor administración del territorio, que por cierto, uno de los sistemas de correo más eficientes de la historia era el correo persa, donde un decreto real podía llegar a las partes más alejadas
del imperio en un lapso no mayor de 7 días, y habían ocasiones donde el correo podía llegar en 3 o 4 días, una eficiencia realmente interesante el sistema de correo del rey Darío. Bueno, el rey quiso dividir ese imperio en 120 partes y que esas 120 alcaldías o municipalidades dieran cuenta a tres gobernadores principales, tres, de los cuales Daniel era uno de los tres, porque Daniel venía con la recomendación de los babilonios. Y ya todo el mundo sabía, no solamente de la capacidad que tenía Daniel, digamos, para descifrar sueños, sino también como una persona bastante competente. Y tanto es así, siguiente lámina, por favor, tanto es así que el rey Darío pensó en nombrar a Daniel como el virrey, algo así como lo que ocurría con José en Egipto. Y de esos tres gobernantes, el rey quería colocar a Daniel por encima de ellos dos y que solamente Darío fuera el único que fuera superior a él en todo el territorio. ¿Por qué? Porque si usted ve ahí lo que dice la escritura, porque había en él un espíritu superior. Ahí la palabra espíritu no significa exactamente del Espíritu Santo, ahí se refiere a la actitud, a las competencias administrativas que tenía Daniel. O sea, un hombre realmente solvente desde el punto de vista profesional. Y esto es una lección para nosotros, amigos, una lección para nosotros. Los cristianos no debemos destacarnos únicamente en nuestras actividades de la iglesia. Ah, no, que yo soy buen cristiano porque yo canto bien en la iglesia. Yo soy buen cristiano porque predico bien en la iglesia. Yo soy buen cristiano porque yo doy testimonio dentro de mis hermanos, porque me he visto bien, porque mi familia es respetable, porque no digo malas palabras, porque bueno, yo hago mis cosas bien dentro de la iglesia. No, hermano, nuestro cristianismo debe sobrepasar los muros de la iglesia, debe ir más allá. Si usted revisa, por ejemplo, la vida de Jesucristo, Jesucristo la menor parte del tiempo la pasaba en el templo. Y usted revisa todos los 4 evangelios, y usted se va a dar cuenta que no son muchos los capítulos que dice la Biblia que abundan de Jesucristo, estaba siempre en la iglesia. No, la mayor parte del tiempo Jesucristo estaba en la calle, sanando a las personas, devolviendo esperanza, enseñando la escritura en las calles, hasta en los sitios que usted y yo no entraríamos, ahí estaba Jesús enseñando. Entonces, aquí Daniel, como un fiel representante de Jesucristo, está diciendo que un buen cristiano se demuestra en el trabajo, en la puntualidad, en entregar los informes que le piden, en dar más de lo que le piden, que justifica su sueldo, que no está simplemente esperando qué es lo menos que puede hacer para ganar más dinero. No, es la persona, si alguien tiene que ser responsable en el trabajo, es usted. Alguien tiene que ser puntual, eficiente, que llena las metas, que llena los objetivos, que ayuda en el progreso de la empresa, que usted aporta valor, que usted aporta valor. Si usted va a buscar trabajo en una empresa y la persona le pregunta, ¿por qué yo tendría que emplearte a ti? ¿Por qué yo tendría que emplearte? ¿Qué gana mi empresa con contratarte a ti? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Por qué nosotros tendríamos que contratarte a ti y no a otra persona? ¿Por qué? Ah, y usted debe tener esa respuesta a flor de labio. Bueno, humildemente, creo que yo puedo aportar a la empresa esto y esto. Y usted sabe que esos dones, esos talentos, esas capacidades que usted ha recibido son prestadas de Dios. No son de usted porque usted es el inteligente del año. No, es porque Dios le ha dado esas capacidades para dar testimonio. Entonces vean ustedes que el cristianismo de Daniel era tan poderoso, pero tan poderoso, que el hombre más importante de la tierra en ese momento, que era el rey Darío, pensó en poner a Daniel sobre todo el reino, como una especie de gerente general de todo el imperio medo-persa. Mi amigo, tengo que preguntarte, ¿cómo es tu testimonio hoy día en el trabajo? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Te tiene tu jefe listo en la lista de las personas que va a despedir a final del año? ¿Te tiene tu jefe incluido en la lista de las personas que merecen un reconocimiento al final del año? ¿Cómo es tu trato con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu trato con tus subordinados? ¿Cómo es tu trato con los que están en la misma línea que tu persona? ¿Cómo es la calidad de la manufactura que tú haces, del trabajo? Bueno, todo esto habla de nuestro cristianismo. Cristianismo no es solamente las actividades de la iglesia. Cristianismo es mi actividad en la casa, mi actividad en la calle,
cuando aparentemente nadie me ve. Ahí yo soy cristiano y ahí demuestro cuáles son mis valores y mis principios axiológicos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, como siempre ocurre, la persona que se destaca se gana enemigos gratis. Siguiente lámina, por favor. Y entonces los enemigos de Daniel, que no lo querían ver ahí subiendo a la máxima autoridad de la nación, fraguaron un plan que ellos pensaron perfecto, se les ocurrió una idea: ¿qué hacemos? No le conseguimos la caída a Daniel, no le conseguimos defecto, tenemos que inventar algo. Fabricaron entonces un plan macabro, haciendo, digamos, demonizando el buen testimonio de Daniel. Es decir, que el buen comportamiento de Daniel lo convirtieron en un delito. Así que en una estrategia maestra le presentan al rey Darío y, apelando al ego del rey, le dicen: mira, mira, rey, te traemos aquí una propuesta. Nosotros que estamos convencidos de tu carácter divino, porque tú eres tan bueno en todo lo que haces, que eres un Dios. Entonces te traemos aquí esta propuesta de 30 días que nadie ore, que nadie se dirija, que nadie adore otro Dios que no sea el Dios Darío. Y esos reyes, porque pues lo que querían era ser siempre adulados, que su ego fuera acariciado, accedió. Pero no se dio cuenta, no se acordó de su amigo Daniel. ¿Qué pasó entonces, queridos amigos? ¿Qué pasó? Siguiente lámina, cuando Daniel supo lo que había pasado, enseguida Daniel se dio cuenta de que eso era algo contra él. Daniel se dio cuenta que no era realmente un asunto hacia el rey. No era, honestamente, no era un asunto de honrar al rey. Se trataba de destruir a Daniel. Y por eso usted ve el versículo 10. En lo particular, a mí me parece que el versículo más importante de esta noche es Daniel capítulo 6, versículo 10. Es el más importante de esta noche. Porque vean ustedes lo que dice ahí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque el rey lo selló con su sello, ley medo-persa, ni siquiera el mismo rey podía revocarlo. Cuando Daniel supo de esto, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Vean ustedes, aquí hay cualquier tipo de información en este versículo, cualquier tipo de información, ¿verdad? Porque, número uno, abierta las ventanas, es decir, no tenía de qué avergonzarse. Amigos, a veces nosotros nos avergonzamos de nuestro cristianismo. Nos avergonzamos. Ni siquiera el vecino que tenemos al lado sabe que yo voy a una iglesia, sabe que yo, comillas, adoro a Dios, sabe que soy cristiano. No, amigos, no tenemos de qué avergonzarnos. No tenemos que pedirle perdón al mundo por ser cristianos, por tener la verdad, por conocer al futuro, por adorar al único y sabio Dios, que realmente es el único Dios que existe, por tener el conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos que pedirle perdón al mundo por eso. Más bien tenemos que mostrarle a la humanidad que esta persona que tiene a Dios como su piedra angular, como el fundamento de su vida, que esta persona va hacia adelante, vengan problemas, vengan adversidades, vengan luchas, vengan victorias, vengan lo que sea, esta persona se mantiene con su camino fijado hacia el reino de los cielos. No tenemos nada que avergonzarnos. Daniel no se avergonzaba. ¿Qué otra cosa hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Tengo que preguntarte, ¿cuántas veces al día oras tú? ¿Cuántas veces al día? Y cuando oras, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Porque la oración, amigos, es el aliento del alma. La oración es el antídoto contra la depresión, contra el desánimo. La oración es la comunicación directa con el cielo. La oración es lo que te trae la presencia de Dios a la vida. La oración es acceder a la presencia de Dios, como que si te dieran audiencia en la oficina, en el despacho de cualquier personaje poderoso de esta tierra. Bueno, mucho más que eso, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Yo te invito que, si no tienes este hábito, comiences el primer día 3 minutos. Si tú no tienes el hábito de orar, 3 minutos. ¿Qué vas a hacer en esa oración? Bueno, Señor, te doy gracias por este día, gracias por el trabajo, gracias por todo aquello que tienes que dar las gracias a Dios. Y le llevas tus peticiones a Dios. Si tienes una deuda, un problema de una deuda, de un problema fuerte que tienes, 3 minutos. El siguiente día, 5 minutos. El tercer día, 7 minutos. Y así va. No una carrera. Vas allí, te vas esforzando un poco, porque entiendo que no tenemos el hábito,
va a llegar el día que vas a orar 10 minutos. Y ahí te vas entusiasmando, ¿verdad? Habrán días que no tienes deseo, no tienes ganas, pero es una lucha contigo mismo y ahí vas ganando la lucha. Llega el momento que como que quiere, como que no quiere y ahí está como esa tensión hasta que llega el momento que les comienza a tomar el gusto a la oración. 15 minutos. Va a llegar el momento que vas a orar media hora, porque tú comienzas a hablar a Dios como cuando hablas por teléfono con tu gran amigo, con tu pareja, con la persona que amas, que te gusta, con la persona que te gusta hablar, que te agrada hablar. Estás hablando con Dios 30 minutos, 40 minutos, una hora, 3 horas. Yo he tenido la experiencia de orar 3 horas, pero también he pasado por momentos donde no he orado en todo el día. Hay momentos que he estado 3 días sin orar. ¿Cómo es esto? 3 días, sí. Bueno, porque las cosas del mundo, porque el enemigo, el diablo, ha dispuesto las cosas de este mundo, la arquitectura social de este mundo, los afanes de este mundo para que no te quede tiempo de hablar con Dios. He estado 5 minutos orando en un día. He estado un día que he orado 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, media hora, 10 minutos. Pero el plan es que nosotros dediquemos, no una fórmula de 3 veces al día, sino que dediquemos un buen tiempo cada día a orar. He puesto mi caso personal no como modelo, porque vean ustedes que he dicho que he pasado días sin orar, porque la carne es débil. Lo que le quiero decir, ilustrar con esto es que la lucha que este servidor tiene, ustedes seguramente la tienen, y si no tienes el hábito de orar, pues comienza a cultivarlo y verás cómo tu horizonte espiritual, tu vida espiritual, tu perspectiva del mundo, la forma como comprendes la vida y sobre todo tu aspiración a llegar al reino de los cielos va a ser cada día más renovada. Pero no fue la crisis lo que hizo que Daniel orara, porque vean ustedes lo que tenemos ahí. Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, no fue el decreto lo que le dio miedo a Daniel y por el miedo empezó a orar. No, es que ya era la costumbre de él, era su estilo de vida. Era su estilo de vida. Mi amigo, yo te invito a que la oración sea tu estilo de vida. No es que cuando ya te llega la soga al cuello aquí, el agua, que ya te sobrepasa, ay, vamos a tener que orar. No, es que la oración debe convertirse en, vamos a decir, en tu marca de fábrica, en tu marca de fábrica, una persona de oración. Bueno, cuando los enemigos de Daniel vieron ahí a Daniel orando, dijeron, esta es nuestra oportunidad, funcionó nuestro plan, Daniel cayó en la trampa. Fueron al rey a decirle, siguiente lámina por favor, fueron al rey a decirle, mira, rey, hay una persona rebelde en tu reino que no te respeta a ti, no hace caso de tu divinidad, es Daniel. Cuando le nombran a Daniel, el rey también cayó en cuenta y se dio cuenta también que había caído en una trampa. Cuando el rey oyó el asunto, versículo 14, ven ustedes ahí, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Así como que se dio cuenta que todo había sido una farsa, todo había sido una maquinación malévola para apartar a Daniel y borrarlo de la faz de la tierra. Siguiente lámina, por favor. Así que el rey, como dice ahí la Biblia, el rey entonces trabajó en librar a Daniel hasta la puesta del sol, pero no se pudo hacer nada. Amigos, yo me pongo a pensar lo siguiente, vean ustedes la, la, lo cerrado que era esa mafia ahí en ese momento, que ni siquiera el rey que tenía el puesto más elevado pudo romper el sistema. O sea, a veces los sistemas que se apoderan de los países, de las empresas, de las corporaciones, de las iglesias, de las familias, de un barrio, de una urbanización, de un sitio, las mafias son tan duras, tan fuertes, que ni los altos funcionarios pueden romperlas, porque son estructuras que se endurecen con el tiempo, se pervierten y llegan a ser muchas más poderosas, esas mafias, esos sistemas, que las personas que pudieran tener un poder de quebrarlas. Bueno, ni siquiera el rey pudo, ni siquiera el rey, que era la persona más influyente del planeta Tierra, pudo librar a Daniel, y Daniel entonces cae al foso de los leones. Sin embargo, el rey, antes de que Daniel cayera, el rey le dice, tu Dios, a quien continuamente tú sirves, que Él te ayude y que Él te libre. Que eso es lo que dice al final del versículo 16. Siguiente lámina, por favor. Y Daniel, igual como lo hacía en su casa, orando, Daniel cayó al foso de los leones y pasó toda esa noche orando. El rey se fue triste al palacio porque pensaba que Daniel había sido destrozado por los leones. Muy de mañana se fue el rey para el foso nuevamente para buscar a Daniel. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y ahí se asoma el rey Daniel, estaba orando, el rey lo llama a Daniel
y Daniel responde. Cuando Daniel responde, pues el rey se llena de mucha alegría. Y vean ustedes lo que dice el versículo 22. Vean ustedes lo que dice el versículo 22. Mi Dios envió su ángel. Algo parecido a lo que pasó con los jóvenes hebreos allí en la llanura de Dura. ¿Sí? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Quiero hacer aquí una paréntesis, mi amigo. Si en este momento tú estás sufriendo una situación injusta en tu trabajo, en tu urbanización, en tu iglesia, en tu familia, en algún ámbito, estás siendo tratado injustamente o te está sucediendo una situación que es injusta, quiero decirte que así como Daniel, tienes un Dios justiciero en el cielo que te va a hacer justicia. La justicia va a llegar. A veces puede tardar, pero la justicia va a llegar. Así como libró a Daniel, así también te va a librar a ti. Así que entonces sacan a Daniel, es librado de la pena, en su lugar sus enemigos fueron echados al foso de los leones y bueno, como ellos no tenían ahí un ángel que los protegiera, porque ellos más bien querían destruir al siervo de Dios, entonces ahí los leones sí no los perdonaron. Pero entonces, amigo, ¿qué podemos decir de esto? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Aquí tenemos el segundo cuadro de la noche. Vean ustedes que aquí tenemos algo bien interesante porque son los intentos de muerte a los fieles de Dios. Uno de los puntos que este servidor dijo al principio de este ciclo de seminarios era el contraste que había entre la condena a muerte de los hijos de Dios y el contraste con la liberación del pueblo de Dios. Es decir, en este libro de Daniel, todas las veces que el diablo intentó a través de los gobernantes exterminar a los fieles de Dios, Dios siempre los liberó. Y por eso usted ve allí en ese cuadro que tiene ahí, un cuadro muy interesante que le invito a que lo revise y ahí lo pueda comprender un poco mejor, ¿verdad? Vean ustedes, ahí están los intentos. Hay tres intentos, por lo menos hasta Daniel 6. El intento de Daniel 2, cuando el rey quiere ejecutar a todos los sabios. En Daniel 3, que es el decreto cuando la estatua de oro completa. Y ahora en este decreto del rey Darío, ¿verdad? El instrumento utilizado, un decreto. Vean ustedes, me llama la atención que en los tres casos fueron decretos. ¿Qué son decretos? Órdenes oficiales, órdenes gubernamentales, órdenes estadistas, órdenes oficiales, órdenes serias. No es cualquier cosa, es un orden de la más alta autoridad. Importante esto, ¿verdad? Cada uno de esos decretos tenía un objetivo general. El objetivo general del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 era exterminar a todos los sabios. En el capítulo 3, exterminar a toda persona que no adorase la estatua. Y en Daniel 6, el propósito general era exterminar a toda persona que no adorara a Darío. Ese es el objetivo general. Pero el diablo, amigo, hace algo aquí, como lo que hacen los lobos allá en la tundra ártica. Los lobos persiguen a unos animales que se llaman caribú, los caribúes. Y entonces, ¿qué hacen los lobos? Los lobos repentinamente se lanzan sobre la manada de caribúes. ¿Qué quieren hacer ellos con eso? Bueno, aparentemente es como un ataque desordenado, pero no, la estampida de caribúes arranca y lo que los lobos están es simplemente vigilando en ese desorden cuáles son los que se quedan solos, cuáles son las presas, si es una cría, si es un caribú solo que se queda solo, detectar cuál es ese que se queda solo y sobre ese que se queda solo se lanza el lobo y lo persigue, lo cansa hasta que finalmente se apodera de él. El enemigo hace lo mismo, ¿verdad? Porque es el lobo que persigue las ovejas. Entonces, en medio crea primero las condiciones para el decreto general. Pero lo que está buscando el enemigo no es la muerte de todos, sino de la ovejita que se va a quedar sola. Y en este caso, en Daniel 2, las ovejitas eran Daniel y sus amigos, porque estaban dentro de los sabios. ¿Qué quería el diablo? Exterminar a Daniel y sus amigos para frustrar el plan de Dios. En el capítulo 3, el plan no era aparentemente ahí quemar a todas las personas que no adoraran a la estatua, sino solamente tres, las tres ovejitas, los amigos de Daniel. Y aquí en el capítulo 6, aparentemente el decreto era para todo el imperio, en esos 5 millones de kilómetros, ¿verdad? Que bueno, todo aquel que no adore al rey Darío en estos 30 días va a ser muerto, pero no, la presa no era toda la población, era Daniel solamente. O sea, la intención del enemigo cuando emite un decreto general en el mundo entero
no es el mundo entero, es arremeter contra el pueblo de Dios. Ese es su objetivo focal, pero de una manera muy maestra trata de ver que es una situación general. Pero lo maravilloso aquí de cada una de estas historias es que en cada uno de estos casos Dios hizo una liberación milagrosa. En Daniel 2, bueno, imagínense ustedes lo que es revelar un sueño que ni siquiera la misma persona que lo soñó se acordaba. Bueno, Dios lo hizo, porque para Dios no hay nada imposible, dice Lucas 1:35. Cómo liberó de manera tan altisonante a los amigos de Daniel allí en ese horno, de una manera increíble, algo que es algo único en la historia universal, y cómo libera a Daniel de esta forma tan maravillosa del foso de los leones. Dice el apóstol Pedro en su carta que el león, que es el diablo, anda alrededor como león rugiente para destruirnos. Amigos, si nosotros nos hemos confiado como Daniel, el cuidado de nuestra alma, Dios, ese león rugiente no va a tener poder sobre nosotros. Y termino el tema de esta noche con una última lámina diciéndole que así como Daniel hizo de la oración, de la devoción a Dios, del practicar la presencia de Cristo, la hizo su estilo de vida, si nosotros imitamos esa conducta de Daniel, de la misma manera como Daniel recibió su premio de la fidelidad, tú también serás premiado. Sea hoy, sea mañana, el próximo, no sé, el próximo año, o en la crisis final, o en la segunda venida de Cristo, tu fidelidad será premiada. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de salir de esta Babilonia. Toda cosa que nos conecte con Babilonia, lo que pervierta nuestra mente, lo que descomponga nuestra forma de pensar, lo que nos separe de Dios, lo que entre por nuestros sentidos que no se relacione con el plan de Dios, renovar nuestras relaciones personales, nuestro estilo de vida, que cause una revolución completa por la entrada del Espíritu Santo en nuestro ser, y que nosotros podamos darle gloria a Dios porque le pertenecemos a Él y ya no más a Babilonia. Así que mi amado es que tanto este humilde servidor como ustedes salgamos de este sistema que se opone a Dios, de este sistema mundial, de este sistema que nos aleja del Señor, y que nosotros cada día nos consagremos al Señor como el Dios de nuestra vida. Es mi deseo y es mi llamado para esta ocasión. Bien, antes de darle conclusión al tema, quisiéramos preguntar, por favor, ¿hay alguna pregunta, algún detalle, alguna idea, algún pasaje del tema de esta noche, de esta sesión que quisiéramos aclarar? ¿Algún detalle? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Algún comentario? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna inquietud? ¿Habrá alguna persona allí? Muy bien. Mientras tanto, mientras si hay alguna persona, para darle tiempo a esa persona, si lo hay, para que formule su inquietud, su pregunta, quiero recordarle lo siguiente. Buenas noches. Ah, sí, adelante. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Adelante. Es que tengo una consulta. Me llamó la atención lo que usted dijo sobre el libro de Isaías, Ujú. que Daniel le mostró a Ciro el pasaje de Isaías. Esa parte no me la sabía. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. Usted lo puede buscar, usted lo puede consultar en el libro Profetas y Reyes. Ahí lo puede consultar. En el libro Ok, Profetas listo. y Reyes. Y también le invito a que busque toda esa información en el comentario bíblico. En el comentario bíblico, el tomo número 4. El tomo 4, usted busca allí la sección de Daniel, ahí también lo va a encontrar. Ok, Por listo, pastor. supuesto, es Gracias, que eso gracias. fue lo que, sí, y en parte eso fue lo que motivó también, lo que motivó al rey Ciro a darle el decreto de liberación a los israelitas. En parte también fue ese impacto de ese cumplimiento, esa profecía de Isaías. Muy bien. Si hay alguna otra persona adicional. Muy bien. Mientras alguna otra persona formula su inquietud, eh, quiero recordarles que esta serie de seminarios, amigos, no, el propósito de estos seminarios no es simplemente una entrega de información, porque personas que en el mundo entero presentan un seminario de Daniel Apocalipsis, pues son varios en realidad. Pero lo que nosotros queremos, amigos, mediante este programa es crear una conciencia profética en cada uno de ustedes. Una conciencia profética, en primer lugar, entre nuestros amigos simpatizantes. Crearle la conciencia, la inquietud, amigos, de que el tiempo es corto, de que este mundo está llegando
minuto a minuto a su fin. Y por eso hemos dejado aquí en el canal de YouTube, hemos dejado un estudio bíblico para que tú, querido amigo simpatizante, hagas ese estudio bíblico, lo completes, coloques ahí tu decisión y que eventualmente que la palabra de Dios llene tu corazón, que tú puedas aceptar a Cristo como Salvador y muy pronto puedas estar entrando en las aguas bautismales. En segundo lugar, crear una conciencia profética en nuestros hermanos, ¿verdad? De que se conviertan en instructores bíblicos, ¿sí? De que tú puedas puedas completar los requisitos de la guía que también hemos colocado allí en el canal de YouTube, la guía, que tú puedas completar cada una de esas actividades, porque lo que este humilde servidor realmente desea es que se genere a partir de este programa un efecto multiplicador, que muchas más personas comiencen a predicar de las profecías y que tú te puedas fijar como meta un proyecto. Que te digo, bueno, yo quiero de ahora en adelante hacer podcast de profecía, o quiero dedicarme a hacer programas para jóvenes, o quiero hacer programas para las plazas públicas, o quiero crear materiales proféticos para niños. En fin, bueno, proyectos, ideas son muchas las que pueden aparecer, pero que tú te puedas convertir en un líder bíblico, pero con énfasis en profecía. Para eso tienes allí la guía que te estoy dejando, y para que tú eventualmente puedas recibir la certificación, debes presentarnos cuál proyecto es el que quieres hacer. Eso lo podemos hacer con una feria virtual, una feria virtual de proyectos proféticos. Y entonces, en virtud de haber completado los requisitos de la guía y con ese proyecto profético, tú entonces ahí en la iglesia donde tú asistas, sea aquí en Costa Rica o en otra parte del mundo, ahí nos hablamos con el pastor de la iglesia, con el departamento de ministerios personales, para que tú recibas la graduación. Ojalá que sea una graduación muy abundante, ¿sí? Para que se genere este efecto multiplicador. Y tenemos ahí el libro del doctor William Shea, que como hemos dicho es una eminencia en el tema de Daniel. Ahí le dejamos entonces esta asignación para que pueda ser completada. Antes de retirarme, quiero decirle que no se pueden perder el tema de la semana que viene basado en Daniel capítulo 7. Le traemos una sorpresa que cuando usted vea la sorpresa, te va a decir, oye, de verdad que sí, gracias a Dios. No se lo puede perder. Así que coméntele a su hermano, a su vecino, a su familiar, al compañero de trabajo. Le tenemos una sorpresa la próxima semana, una sorpresa. Y creo que va a enriquecer mucho estas presentaciones y este canal. Así que, bien, Enrique, vamos. ¿Sí? Adelante. tengo una pregunta. ¿Sí? En el cuadro este que tú hiciste de la caída de la ciudad de Babilonia, Ajá. no me quedó algo claro. Fíjate que en la parte de abajo dice que la caída definitiva de Babilonia fue en el 539, Así es. pero que la profecía fue en el 710. Ajá. Pero entonces no entiendo si fue antes o después, ¿sabes? Porque dice 539 fue la caída de Babilonia y la profecía fue hecha en el 710. Claro, sí, sí. Bueno, porque aquí puedo percibir varios detalles en tu pregunta. Varios Ajá, detalles. Recuerda que los años antes de Cristo no se cuentan como nosotros lo contamos hoy. Nosotros hoy contamos los años de manera creciente, ¿sí? Por ejemplo, este año es 2025, el año que viene es el 26, el otro que viene es el 27. ajá, Los años que están antes de Cristo van al revés. Es decir, mientras más lejos, más sube el número. Mientras más lejos de Cristo hacia el pasado, más sube el número. De tal manera que cuando hoy decimos 710 o 720, son, digamos, como 160 años antes de la caída. La caída fue en el 539. El cumplimiento del evento en sí fue en el año 539. Pero en el año 700, entre el año 710 o 20, ya Dios estaba mencionando a Ciro, esos ciento y tantos años antes, por nombre específico, que iba a ser la persona responsable de la caída de Babilonia y de la liberación del pueblo. Entonces, una cosa es el año de la profecía, por eso es que se llama profecía, porque es una predicción, ¿verdad? Profecía. Y otro asunto es el cumplimiento de esa predicción que fue en el año 539. ¿Ven? Así, ya, así es. ya. Es que era eso,
porque lo que me estás diciendo, que mientras más, más cerca de Cristo es 539. Sí, es decir, que mientras más cerca esté el año de Cristo, del nacimiento de Cristo, mientras más cerca, el número va a ser menor. El número va a ser Claro. menor. Mientras va a ser mientras esté más lejos, el número va a ser mayor. Ahora, también quiero hacer esta aclaración aquí. No es que en la antigüedad la gente contaba los años así. No, no, la gente no contaba los años así porque la gente no tenía conciencia que Cristo iba a nacer. Este conteo que nosotros decimos al revés de los años es un recurso que han utilizado los historiadores para ubicarse en la historia universal. Pero antes la gente no contaba los años así. Antes la gente contaba los años, por ejemplo, de acuerdo a las cantidades de años que el rey tenía en el trono. Por eso que cuando nosotros vemos todos los profetas y también los reyes, decimos, por ejemplo, no sé, cualquier rey o cualquier profeta dice, en el año tal del rey tal, en el año tercero del rey este, en el año quinto, en el año décimo, en el año tal, porque la gente en la antigüedad contaba los años de acuerdo a los años que el rey que estaba de turno tenía ahí en el trono, ¿sí? Pero este recurso de contar los años al revés es un recurso de los historiadores modernos para ubicarse en todo el rango de la historia universal después de Cristo y antes de Cristo. ¿Sí se respondió? Sí, señor. Gracias. Ok, excelente, gracias, muy amable. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Por favor. Muy bien, si no, entonces vamos a la clausura del programa de hoy. Vamos a pedirle aquí a Jeremy que nos tenga la oración final y estaremos despedidos para la próxima semana. Por favor, no se lo pierda, corre la voz para la próxima semana. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Tomemos un minuto para darle gracias al Señor por la información y el alimento que hemos recibido. Padre eterno, bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, que has impartido esta información, este conocimiento a los hombres. Gracias por haber utilizado al pastor Balbuena como un instrumento, como un canal, Señor, y que a través de la experiencia y el espíritu que le has concedido, nosotros vamos creciendo, Señor Dios, en conocimiento también y vamos fortaleciendo nuestra fe. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Bendice las familias aquí representadas. Bendice las iglesias aquí representados. Adicionalmente, te solicitamos, Señor, que utilices este medio que hemos puesto a tus pies como un canal de bendición para todas aquellas personas que han de ver estos mismos estudios en el futuro, tanto en el canal, el reloj profético, como las personas aquí presentes que han de dar esas instrucciones, Señor. Te damos las gracias, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche, hermanos. Amén. Muchísimas bendiciones. Igualmente. Feliz noche. Bendiciones.